cosas. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias. Voy con el micrófono. Bueno, muchísimas gracias a Jorge, por supuesto, por la invitación, a todos los aquí presentes. Hay gente muy eminente y la verdad es que estoy muy feliz de estar acá. Bueno, cuando Jorge me invitó tan generosamente a hablar sobre inteligencia artificial, ¿el tiempo me lo...? 20, sí. Dale, me avisa. Yo me pregunté qué iba a hablar yo delante de todos ustedes, porque mi especialidad es la sociología jurídica. Entonces, para una socióloga hablar de inteligencia artificial es realmente un desafío, ¿no? Entonces, se me ocurrió hablar del contexto. ¿Qué quiere decir la inteligencia artificial? ¿En qué momento surge? ¿Por qué surge? ¿A qué se debe este surgimiento? Y sobre todo, ¿qué relación tiene con esto que nos pasa a los seres humanos en ese contexto? Porque como dice Joan Manuel Serrat en una canción que a mí me encanta, detrás está la gente. Y decidí traer algunas reflexiones sobre inteligencia artificial en este contexto. ¿A qué se debe que en determinado momento los seres humanos, por lo menos de esta parte del mundo, nos pusimos a investigar acerca de las inteligencias artificiales? Esto se debe a un cambio social muy importante que se dio en los países más ricos. Podríamos ubicarlo en los años 70, diría Enrique del Percio, que es un colega de la facultad, y donde aparecen estas, incluso uno lo puede ver en las películas, por ejemplo, Steve Jobs, ¿no es cierto?, trabajando en los garajes, ¿no?, en las empresas de los garajes, y donde este cambio implica, a partir de la sociedad, el Estado de Derecho, la sociedad nacional, ciertos aspectos que fueron cambiando y que empiezan a dar origen, y esto se ve, si bien incipientemente en los años 70, luego se consolida a partir de los años 90, de lo que hoy denominamos la sociedad tecnológica o sociedad tecnocrática. Actualmente, en la sociedad tecnocrática, lo que observamos es una estratificación social en base a las funciones ocupacionales. Lo que hoy nos ubica en el estrato social no es tanto lo que ganamos, sino cuánto y cómo gastamos, y el cómo gastamos la tarjeta de crédito está puesto en función de nuestra capacitación ocupacional. Por eso, la educación pasa a ser una variable tan importante, cosa que en los países menos desarrollados en un sentido económico tiene algunas aristas y algunas particularidades. ¿Qué es lo que hace el derecho en este contexto de la sociedad tecnológica o sociedad tecnocrática? Dar legitimidad a este nuevo orden social que se conforma a partir de este momento histórico, insisto, que se consolida a partir de los años 90. Resulta que nosotros vivimos en un contexto que no es el contexto de las sociedades desarrolladas, por lo tanto tenemos ciertos problemas que vienen de la mano de esto que estuvimos viendo en las exposiciones brillantes de los colegas, donde veíamos la manera en que van a ser cambiados muchos de los trabajos y estas preguntas que algunos nos hacían un poco de ruido. Bueno, esto ya no lo van a hacer más los médicos, resulta que ahora los jueces ya no van a dictar sentencias. ¿Qué es lo que pasa en un contexto de tanta desigualdad social como el nuestro frente al desarrollo de estas inteligencias artificiales? En este contexto de desigualdad social y en este contexto donde la ideología, dice Juan Carlos Agulla, es la prospectiva, es decir, uno planifica un determinado escenario y lo que hacemos, a diferencia de lo que ocurría prácticamente hasta ahora, es ir directamente en ese modelo que está en el futuro y tomamos todas las precauciones para llegar hasta ese modelo y
implica una serie de cálculos en los cuales intervienen las inteligencias artificiales y los algoritmos y los datos, etcétera. Entonces, esta es una ideología que también es diferente de la ideología que prevaleció hasta ahora, que era la ideología, como dice Max Weber, racional de base legal, ¿no es cierto? Entonces, el Estado lo que hace es dar legitimidad a este nuevo orden donde no hay lugar para ciertos comportamientos irracionales, como por ejemplo, no sé, que las mujeres o que ciertas minorías o que ciertos colectivos no accedan o no tengan las mismas posibilidades educativas, económicas, etcétera. Y no nos sorprende que en este contexto entonces el Estado, por ejemplo, dicta ciertas leyes de acción afirmativa, y esto se empieza a ver muy claramente a partir de los años 90, ¿no es cierto? Leyes que hemos tenido en la Argentina, como por ejemplo la ley de cupos. Bueno, es importante que las mujeres accedamos a los puestos de decisión política y, bueno, como la situación fáctica no garantiza este acceso, por lo tanto aparece el acceso de las mujeres o de otras minorías. Esto uno lo puede ver en otros países del mundo, no únicamente en el nuestro, porque esto es un proceso que se da a nivel de por lo menos de Occidente, en la mayoría de los países del mundo. Entonces, ponemos un cupo para el acceso de mujeres, de los negros, de los desaventajados, de las personas que no tienen las mismas condiciones para llegar a esos lugares de decisión o esos lugares educativos, en los casos de las universidades, etcétera. De manera tal que en ese contexto yo les voy a contar ahora, y brevemente porque sé que no tengo demasiado tiempo, por qué esto de las huellas de las inteligencias artificiales en el paisaje porteño. ¿Qué es lo que sucede a nivel del arte? Así como Bruno contaba de los proyectos UBASIT, yo también formo parte de un proyecto UBASIT donde lo que analizamos es la relación entre el arte y el derecho. ¿Por qué? Porque para imponer un orden jurídico no es suficiente con una serie de leyes, de códigos, de constituciones y de sentencias. El derecho se impone, y de una manera mucho más efectiva, a través de dispositivos visuales. Por ejemplo, a través de un determinados símbolos, de manera tal que cuando una persona llega a los tribunales ya hay una escenografía que está desplegada con determinados símbolos, por ejemplo una bandera, por ejemplo símbolos religiosos, en una cierta estructura edilicia, con una arquitectura determinada que hace que ya la persona que accede a los tribunales ya sabe que ahí hay un Estado que está imponiendo un cierto orden. Y lo que nosotros nos dedicamos a investigar con un grupo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Derecho es estos dispositivos visuales que se van a imponer en el paisaje porteño, especialmente a partir de las esculturas. Y digo bien, se imponen porque las decisiones acerca de las esculturas en la ciudad son decisiones políticas, es decir, es el gobierno de turno el que decide qué escultura o qué monumento se va a imponer en determinados lugares y cuáles no. En la medida en que uno muestra determinada escultura, también está al mismo tiempo ocultando otras. Esto tiene una importancia muy grande a nivel sociológico, sobre todo porque las esculturas, a diferencia de otras manifestaciones artísticas, nos asaltan en la calle, es decir, están en las plazas, están en el paisaje urbanístico, entre otras cosas por los materiales de los que se valen. Yo voy a tomar ahora un par de ideas de un autor que en este momento está bastante de moda, que es Han, que dice que en la actualidad el arte se relaciona mucho con lo táctil de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque a partir de
determinado momento, cuando yo hablo de la evolución hacia esta nueva forma de vida social, que es la sociedad tecnocrática o sociedad tecnológica, en determinado momento, en este proceso, que para Norbert Elias comienza o por lo menos se acentúa mucho a partir del siglo XVI, el sentido de la vista deviene privilegiado. ¿Por qué? Porque es el sentido que marca distancia social. Es decir, en la medida en que los estratos superiores, y especialmente la burguesía, pretende separarse del resto de los estratos, el sentido de la vista comienza a ocupar un lugar preeminente. Y fíjense que el arte a partir de ese momento cambia y entonces queda sustraída la experiencia de la corporalidad. Las bellas artes ahora se consumen así como estamos nosotros, con espectadores prácticamente pasivos, viendo o escuchando una música o una danza que es la danza clásica, que no es la que baila el pueblo ni la gente, sino que es la que se consume en un teatro o en un espacio grande, ¿no? Porque queda mal mostrar una danza popular y esa es la danza del pueblo. Entonces se separa, ¿no? Hay una línea que empieza a separar. Las bellas artes son las artes de las esculturas o de las pinturas y los espectadores toman precisamente este rol mucho más pasivo. Esto se rompe a partir del siglo XXI y se rompe con un arte donde lo táctil, ¿no?, aparece muy relacionado con estas superficies pulidas, estas superficies espejo, que son las superficies de las touchscreen, ¿no?, que es el celular, que es la pantalla, que es algo liso. Lo liso, ¿no es cierto?, es lo que no daña, uno lo toca, no hace mal, no produce ninguna herida, no lastima, no daña, pero a la vez me aleja de la experiencia del otro. Esta es la sociedad actual. El otro queda absolutamente alejado y mediatizado y aparece simplemente en una pantalla, ¿no es cierto?, que tiene una superficie con estas características. Entonces, en una sociedad visual, como dice Sartori, el homo videns, ¿no es cierto?, donde prácticamente la política aparece de la mano de ciertas imágenes. Hoy la política se transmite en carteles que prácticamente muestran imágenes y determinados colores. Los partidos políticos se asocian a estos colores, ¿no es cierto? Entonces uno puede identificar, no únicamente en la Argentina, prácticamente en todos los países del mundo, ciertas imágenes con determinados partidos políticos. Esta es la sociedad en la cual se despliegan estas inteligencias artificiales. Creo que tengo todavía unos minutos y yo elegí para compartir con ustedes esta imagen. Vean lo de las superficies espejadas acá. ¿Cuál es la que señala el láser? De acá arriba. Ah, muchas gracias. No, ahí. Bueno, yo no sé si ustedes llegan a ver lo que sucede en esta imagen. Esto es un dispositivo mecánico, ¿no es cierto?, muy semejante, que tiene una semejanza muy grande con esto de las inteligencias artificiales. La inteligencia artificial, nosotros, lo que está dentro de las computadoras, como decía Mauro, ni siquiera Mauro lo sabe, nosotros no lo sabemos. Acá hay todo un dispositivo mecánico que no vemos. Esto es una flor que no existe, es una flor genérica. En la naturaleza las flores genéricas no existen, ¿verdad? Vean esta superficie, yo no sé si ustedes llegan a ver acá, lo que se refleja es la cara de la persona que está observando, ¿no es cierto?, la selfie, ¿no? En la sociedad narcisista, ¿no es cierto?, lo que aparece, ¿no?, como un paradigma. Y en el arte, no solamente en esta figura que yo elegí para compartir con ustedes, que es la floral y genérica, sino también en muchas otras obras de arte actual aparece, ¿no?,
observador que queda metido adentro de esa obra de arte, y no es casual que esta Floralis genérica esté justamente junto a la Facultad de Derecho. Lobosco y Villa, que trabajaron el tema de la Floralis genérica en un libro que estaba por publicarse próximamente, y la comparan con el obelisco, el varón, la mujer, ¿no? Las imágenes que representan lo femenino y lo masculino en el paisaje, y ellos sostienen que esta flor genérica representa el biopoder en términos de Foucault. El biopoder, ¿por qué? Porque en el biopoder, fíjense que el contraste con la Facultad de Derecho, que es lo que representaría el poder soberano, ahí están los abogados tienen una posición dominante en el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, es un mundo hasta este momento, fines del siglo XX, dominado por abogados. El poder legislativo estaba ocupado predominantemente por abogados, el poder judicial monopólicamente por abogados, y si uno analiza la mayoría de los presidentes, esto sucede en muchas partes del mundo y no únicamente en la Argentina. Los poderes ejecutivos también conformados predominantemente por abogados, que son los que conocen las reglas de juego de las sociedades democráticas. En este caso, entonces, lo que aparece es una flor mecánica. Vamos a ver acá el mecanismo que encierra, digamos, por detrás de esta flor, que es un mecanismo bastante complejo. Este contraste con la Facultad de Derecho es interesante, porque la Facultad de Derecho es una muestra de esta arquitectura a la que nos referíamos antes, con esta solemnidad, con estos símbolos tan característicos, la entrada, la distancia, la altura, que es propia de los estados de derecho en ese contexto, ¿no? Entonces, este contraste de una arquitectura propia y un símbolo propio del siglo XIX con lo que sucede en el siglo XXI. Por último, no sé si estoy bien de tiempo, quería decir algo más. Este biopoder, que implica una jerarquización acerca de los datos y los flujos y los algoritmos son desnudos, dice Han, son obscenos y son pornográficos porque los datos no ocultan nada, es decir, muestran absolutamente todo está a la vista, a diferencia del lenguaje, que tiene los pliegues y repliegues y las interpretaciones y reinterpretaciones. Por eso los abogados nos manejamos con las interpretaciones de los lenguajes. En los datos no, todo está a la vista. Es el espejo que podemos ver acá, ¿no? La imagen absolutamente espejada y pulida que nos muestra absolutamente todo. Lo pornográfico estaría ahí. Y por último, la venganza, ¿no?, de esto con lo que comencé y con lo que me gustaría terminar. El detrás está la gente. Hay una frase excelente que en realidad es una pregunta que se hace Charles Chaplin en El Gran Dictador, cuando dice: ¿es que nos convertiremos en máquinas, apéndices de máquinas? Esa es la gran pregunta del Gran Dictador. La Floralis genérica fue emplazada en Buenos Aires en abril del 2002. En diciembre del 2001, los que tenemos algo de memoria, esta es una frase que pertenece a ese momento histórico, tuvo lugar una de las últimas crisis, pero una de las más importantes de los últimos años en nuestro país. Aparece como, por supuesto, una muestra del biopoder y en estas contradicciones que tiene siempre el arte y las obras de arte, ¿no es cierto? Y los momentos en los cuales son emplazados, porque esos también son datos sociológicos importantes para pensar. Tal vez un símbolo de esperanza, ¿no?, frente a esta crisis, esa primavera que aparece luego de estas crisis.
Es otra pregunta y me gustaría terminar con otra pregunta porque no tengo demasiadas respuestas. Nada más. Muchas gracias.